Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. La palabra de Dios nos dice, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la hermosa presencia de su Espíritu Santo. Padre, gracias por su compañía bendita. Y ahora, Dios, queremos agradecer por todos los amigos y amigas presentes, también por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias por todos aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión en cualquier lugar de la tierra. Que ellos y ellas también sean bendecidos y bendecidas grandemente. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre las que recibamos, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando estudiamos la palabra de Dios, especialmente el libro de Romanos, donde trataremos de profundizar durante la semana, encontramos lecciones maravillosas que tienen que ver con nuestra salvación. A toda la semana le hemos puesto un título. El título es Romanos a pesar del pecado. Y el tema de hoy se titula El pecado en el Antiguo Testamento. ¿Para qué hablar del pecado? ¿Y por qué hablar del pecado? El para qué define el propósito de algo y el por qué define la causa. La razón de ser del plan de salvación es que apareció el pecado. Y cuando usted lee el libro de Romanos, Romanos es una tesis que explica cómo Dios resuelve el problema del pecado. Por tal razón, el pecado, además de ser la transgresión de la ley, 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, denota y define también un problema de relación rota. Isaías capítulo 59, versículo número 2. Se rompe la relación con Dios. El pecado nos separa de Dios y Dios crea entonces un plan de rescate, de redención. La paga del pecado es la muerte, Romanos capítulo 6, versículo 23, de modo que hay que pagar el precio del pecado y Dios decide pagar el precio del pecado. Siendo que la paga del pecado es la muerte, entonces el pecado es un asunto serio. Ahora, mire qué interesante se pone esto. El problema del pecado no es un problema conductual, no es un problema de actividades que se hacen. El pecado es más que eso. El problema del pecado está en lo más profundo del corazón del ser humano. En el libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23, el Señor Jesús dice que lo que está malo, lo que está dañado es el corazón. Cardías, lo que está dañado es lo profundo del ser, lo que está dañado es el ser completo. La persona está dañada por el pecado. La persona necesita entonces nacer de nuevo, necesita un nuevo nacimiento. Al nacer en la carne, nacemos en pecado. En el libro de Salmos capítulo 51, versículo 5, el salmista dice que fue concebido en pecado y fue formado en pecado. Así que es un pecador desde el vientre de su madre, ¿sí o no? ¿Somos o no somos pecadores del vientre de la madre? Dice el mismo salmista, capítulo 58, versículo 3, que los impíos se apartaron desde la matriz. El problema de nosotros es que somos pecadores. Somos pecadores, por tanto pecamos. No es que pecamos para ser pecadores, es que somos pecadores y por tal razón nosotros pecamos. De manera que si lo que está dañado en nosotros es el corazón, lo más profundo, lo más íntimo de nosotros,
Y si allí se alojó el pecado, entonces dice Cristo que de allí salen las malas intenciones, los adulterios, las fornicaciones. Lo que está dañado entonces es la esencia misma de nosotros. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice, porque lo bueno que quiero hacer no hago, mas lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y si lo que no quiero hacer es lo que hago, apruebo que el pecado está en mí. Usted puede brincar y patalear todo lo que usted quiera, pero usted tiene un problema con el pecado. El pecado mora en usted. Usted está dañado por el pecado. Su naturaleza es pecaminosa. Y si su naturaleza es pecaminosa, entonces usted tiene que tener cuidado porque el problema está dentro de usted y dentro de mí. Siendo que el pecado es parte de nosotros, entonces debemos cuidar nuestro estilo de vida, porque la adoración es un estilo de vida. Y si estamos adorando a Dios conforme a nuestra naturaleza carnal, no estamos adorando a Dios como Él requiere, porque Él espera que se le adore, San Juan capítulo 4, versículo 23, en espíritu y en verdad. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La adoración a Dios no es un culto, es un estilo de vida. La pregunta, ¿cómo es el Dios que adoro? Mira el estilo de vida que llevas, mira cómo tú vives, porque de lo que hay dentro de tu corazón sale lo que tú eres. Mi pregunta, ¿es interesante el problema del pecado, sí o no? ¿Sí o no? Como usted define el pecado, como usted concibe el pecado, como usted explica el pecado, se define y se determina la adoración que usted rinde a Dios. ¿Cómo es el Dios que usted adora? En la manera como usted vive. ¿Quién es el Dios que usted adora? Se define por su estilo de vida. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? El conocimiento del Dios Santo, escribió A.W. Tozer, y él decía que el Dios que nosotros adoramos se define por el estilo de vida que nosotros llevamos. Por eso es tan importante el pecado ser estudiado en la Biblia, y lo haremos en el libro de Romanos. Eso es de vida o muerte. Es más, es tan seria la cosa que algunos no lo entenderán, no aclararán sus cosas, y cuando Cristo venga estarán completamente perdidos. Señor, Señor, ¿y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y yo protestaré: apartados de mí, malditos, no os conozco. Mi pregunta, ¿es serio lo que tenemos que estudiar esta semana, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe lo que es llegar al final, creyendo que usted está salvado y que usted sea un cabrito y no una oveja? Yo pregunto, ¿no dijo Cristo en San Mateo 25 que al final apartará las ovejas de los cabritos? ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces esto es un asunto serio. Usted no puede quedarse con, bueno, vamos a ver. No. Debe tener bien en claro que esta cuestión del pecado. Por eso queremos comenzar con el Antiguo Testamento. Hay una bendición en la Biblia, y es que la Biblia es como un manantial. Usted jamás podrá beberse toda el agua. Y mientras más agua bebe, más sabrosa es el agua. ¿No le ha pasado a veces que usted toma agua y tiene sed y quiere seguir tomando? ¿Sí o no? Así es la Biblia. ¿O no le ha pasado que usted tiene tanta hambre que come y ya se llenó y la boca le pide más? ¿Sí o no? Así es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un manantial. Cristo, hablando de la Biblia, le dijo a la mujer samaritana que si ella tomaba de esa agua, sería como un manantial que brota para vida eterna. Y llama la atención en San Juan capítulo 7, versículo 37-39, cuando el Señor Jesús habla de esa agua que Él da. Y el versículo 39 dice, y se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en usted, hace que usted ame la palabra de Dios, y hace que usted se llene de la palabra de Dios, y hace posible que de usted brote la palabra de Dios. Y cuando brota de usted la palabra de Dios, entonces produce vida, da vida y lleva salvación y vida eterna. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso?
Por eso, tomemos un poquito de tiempo y no nos compliquemos la vida, aunque me hubiera gustado mucho que nos la complicáramos, con el Antiguo Testamento y el pecado. Toda la historia del pecado comienza en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Es así o no es así? Y todo comienza con una frase interesante. Recuerde que estamos hablando del pecado en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de pecado en el Antiguo Testamento, debemos tratar de entender por lo menos 4 palabras. No la vamos a tocar hoy, por lo menos se la voy a mencionar. Y vamos a decir algo, pero no vamos a entrar en detalle. Estas 4 palabras son las que más se repiten en el Antiguo Testamento, hablando acerca del pecado. Hatad es una de esas palabras, Awon es otra de esas palabras, Pesad y Rezá. Esas 4 palabras definen en sentido general lo que es el pecado. La primera de estas palabras nos habla acerca de fallar al blanco, disparar la flecha y no atinar al blanco. Fallar al blanco. Notaremos en algún momento de la semana que en el Nuevo Testamento en griego también hay otras palabras que definen el pecado y son muy parecidas a aquellas palabras del Antiguo Testamento. Fallar al blanco. Mi pregunta, ¿Adán y Eva fallaron al blanco, sí o no? ¿Sí o no? En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿En manos de quién colocó Dios todo lo que era bueno en gran manera? En manos de Adán y Eva. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Cambiaron de maestro. Llama la atención en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9, que Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le contesta, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué cosa dice? Y me escondí. Y Dios le pregunta, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? El verbo enseñar que aparece en el contexto dice que hay un nuevo maestro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Adán y Eva no creyeron a Dios, sino que Adán y Eva creyeron a la serpiente. Mi pregunta, ¿es pecado o no es pecado? ¿Sí o no? Lo hermoso de este asunto es la actitud que tiene Dios con C y la aptitud que tiene Dios con P. La actitud con C define cómo actuamos y la aptitud con P define cómo somos. Y allí encontramos que tenemos un Dios que es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Si la paga del pecado es la muerte, pues debió venir un rayo del cielo y consumir a Adán y Eva y se acabó el problema. Si la paga del pecado es la muerte, debió salir un rayo del trono de Dios y consumir al diablo y todos esos ángeles que se hicieron demonios y se acabó el problema. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso? Justicia. Pero Dios también es misericordioso. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿sí o no? Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice Génesis 3:15? ¿Quieren que lo leamos? Me gusta hablar de Dios, me gusta presentar la actitud de Dios. Después que el Señor hace su juicio investigador, entonces hace una declaración. ¿Cuál es la declaración? Génesis capítulo 3, versículo número 15. ¿Cómo dice el verso 15? Mira qué bien. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, ¿qué cosa? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? Le vamos a dar 5 puntos a lo que están poniendo el versículo aquí, porque aquí no se ve muy bien. Así que bendito sea Dios, y sí me gusta. La pregunta, ¿cuál es la actitud de Dios? Con C, ¿vino Dios cuando Adán y Eva pecaron? A ver, ¿sí o no? ¿Pero quién fue que pecó? Adán y Eva. ¿Quién buscó a quién? Dios buscó al pecador. Los pecadores nunca buscan a Dios. Escriba eso. ¿Qué hacen los pecadores? Los pecadores nunca buscan a Dios. Te dirá, ¿cómo, pastor? ¿Qué le pasa a usted? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Por qué el pecador supuestamente se acerca a Dios? ¿Qué dice Filipenses 2:13? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer como el hacer por su buena voluntad?
Entonces, cuando el pecador se acerca a Dios, fue Dios que produjo en el pecador que se acercara a Él. Alabado sea su nombre. Adán y Eva, cuando Dios se acercó, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Y quién siguió buscando? Dios. ¿Y dónde vino Dios a buscarlo? Exactamente en el árbol donde estaban escondidos. La pregunta es, ¿en cuál árbol te estás escondiendo? Y te tengo buenas noticias. Dios te está buscando. Y usted dirá, qué raro, porque a mí me encontró en una barra. Bendito sea Dios. Hay gente que Dios los encuentra en lugares que son lugares extrañísimos. Alabado sea el nombre de Dios, que no se cansa de buscar. Seamos sinceros, ¿verdad que quisiéramos ser encontrados de Dios? ¿Cuánto le gustaría que Dios lo encontrara? Uy, algunos lo agarran infraganti, compadre, con la mano en la masa. Y le da una vergüenza. Llamaron a una persona, un muy famoso allá en Elsie. Y cuando lo llamaron estaba fumando, compadre. Y le dicen, oye Juan, dice él, sí, ¿qué pasó? El bautismo es esta tarde. Ah, sí, sí, el tipo con el cigarrillo en la boca. Y la cajetilla ahí, los fósforos. Dice, ¿qué es lo que tú decides? No, yo me bautizo. El cigarrillo en la mano. Terminó de hablar y dice al cigarrillo, mira, tú fuiste el último, esto se acabó, yo me entrego al Señor. Juan Tavares ya tiene muchos años, casi 70 y tantos años. Yo no sé si anda más lejos de ahí, pero vaya a verlo dirigiendo una iglesia como un pastor laico. Y ustedes saben toda la vida de Juan Tavares, un hombre de Dios. Mi pregunta, ¿tiene Dios poder para encontrarte? Sinceramente, ¿te gustaría que te encontrara? Esperamos que esta semana el Señor te encuentre. Porque si te deja encontrar, Dios hará maravilla con la vida tuya. El versículo 15 nos dice que después que Dios encuentra a Adán y Eva, Dios mismo establece un plan de rescate, un plan de salvación. Lo curioso de este rescate o plan de salvación es que Dios mismo se echa el problema encima. Esta es la parte de Dios que a mí me parte el corazón. O sea, nosotros somos tan raros, déjeme decirlo de otra manera. Nuestro cerebro está tan dañado, nuestra mente está tan podrida por el pecado, nuestro hipotálamo está tan trastornado, lo más profundo de nuestro ser, que llaman los hebreos la quilia, la esencia misma de nosotros, está tan dañada, tan corrompida, que de ahí no sale nada bueno. Mire, eso está tan malo que el mismo Dios se hizo hombre y vino a la tierra y lo rechazaron. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? San Juan capítulo 1 versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Y qué dice? Mas el mundo no le conoció. Versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mi pregunta, ¿lo recibieron? No. ¿Lo conocieron? No. Pero el diablo sí. Y lo conoció también San Lucas capítulo 4, que le hizo una oferta. Si te arrodillas y me adora, todos estos reinos me lo entregaron a mí. Negociamos. ¡Qué atrevimiento! Pregunto, ¿estamos dañados o no estamos dañados? ¿Sí o no? San Pablo lo primero que hace en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18, a Romanos capítulo 3, versículo 20, el acique de la condenación. Todos estamos bajo pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 9? Romanos capítulo 3, versículo 9. Vamos rapidito. Romanos 3, 9. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, ¿qué cosa? Todos están bajo pecado. Cuando Dios viene y habla con Adán y Eva, en el capítulo 3, versículo 15, le deja clara una situación y deja bien en claro el plan de salvación. Y enemistad pondré entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Pregunto, cuando Cristo está clavado en la cruz y muere en la cruz, ¿la serpiente hirió a la simiente de la mujer en el calcañar, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Resucitó Cristo al tercer día? Entonces fue una herida temporal. En cambio, cuando Cristo muere en la cruz, le aplasta la cabeza a Satanás. En el libro de San Juan, capítulo 12,
versículo 30 al 31, el Señor Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio del príncipe de este mundo. Y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y dice Juan, y esto dijo dando a entender de qué muerte moriría. ¿Murió en la cruz o no murió en la cruz? Entonces Cristo resolvió el problema del pecado y pagó el precio del pecado en la cruz. La simiente de la mujer muere en la cruz como un maldito de Dios, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y entonces muere en la cruz pagando el precio del pecado, resucita al tercer día, dejando bien en claro que el Padre le levanta de la tumba para dejar bien en claro que el pecador tiene derecho a la salvación en Cristo Jesús y que sus pecados han sido pagados y resueltos en la persona de Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 2, versículo número 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, triunfando sobre ella y clavándola en la cruz. Y dice el versículo 15, que triunfó sobre los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi pregunta, ¿pagó Dios el precio del pecado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Hirió la serpiente a la simiente de la mujer? Sí. Y la simiente de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente. Por eso ahora Cristo dice, Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora nosotros en Cristo alcanzamos salvación y vida eterna. Y el pecado está pagado en Cristo. Y está resuelto en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no está en Cristo. Ay, mamá. Ay, mamá. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene usted paz? ¿Siente usted el gozo del perdón? ¿Se ha reconciliado usted con Dios? ¿Le ha aceptado Dios en su familia? En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios enfrentó el pecado. Tanto se interesó Dios en resolver el problema del pecado, que Dios mismo dijo, yo me lo voy a echar encima. Isaías capítulo 38, versículo número 17. Vamos rapidito, Isaías 38, 17. ¿Cómo dice Isaías 38, 17? ¿Cómo dice? Dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó, ¿qué cosa? Librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Y qué dice ahora? Porque echaste tras tus espaldas, ¿qué cosa? Todos mis pecados. ¿Eso está en el Antiguo Testamento, sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién cargó todos nuestros pecados sobre sí? ¿Qué dice San Juan 1:29? Dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué cosa? Que quita, airó, que carga, que lleva, que toma sobre sí el pecado del mundo. Yo digo, ¿es ese nuestro Dios, sí o no? ¿Sí o no? Necesitamos conocer a Dios, porque si conocemos mejor a Dios, entenderemos mejor el pecado. Si no tenemos una comprensión clara de Dios, si no conocemos bien a Dios, no tendremos un concepto claro del pecado. Y si no tenemos un concepto claro del pecado, posiblemente nuestro estilo de vida esté ofendiendo a Dios, porque no estaremos adorándole como Él merece. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es odioso el pecado para Dios? Sí. ¿Es feo el pecado para Dios? Sí. 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 ¿Cuánto estuvo Dios dispuesto a pagar para que el pecado desapareciera? Todo. Romanos 8:32, el que no escatimó
ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Recuerdan a Jesús en Getsemaní? A ver, ¿recuerdan a Jesús en Getsemaní? En el monte de Getsemaní, donde lloraba y 3 veces gritó, ¿qué pidió Cristo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces lo pidió? 3 veces. ¿Cambió Dios de opinión? No. Y cuando estaba clavado en la cruz, ¿quién fue que gritó? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién gritó eso? ¿Había otra manera de pagar el precio del pecado? Entonces, cuando usted contempla el pecado a la vista de Jesús, usted se da cuenta que el pecado es odioso para Dios. Odioso para Dios. Odioso para Dios. Si Dios fue capaz de ver a Cristo hecho leña y no se movió para pagar el precio del pecado, ¿quién dice que pasará por alto una vida de pecado para salvar a la gente en el pecado? Imposible. 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 Dios nos salva del pecado, pero jamás nos salva en el pecado. Eso es imprescindible entenderlo. No deje que su mente le engañe. No deje que el pecado le engañe. Si está en pecado, no venga con cuentos. Se lo va a llevar el diablo. Arregle su situación. Arregle su situación. Mire, una de las cosas que mataron a Spurgeon cuando entró el modernismo fue precisamente que con el modernismo entraron ideas psicológicas, sociológicas, filosóficas al mundo cristiano. Y él gritaba y decía, no bajemos las normas, no bajemos los principios de la palabra de Dios, no nos bauticemos o no nos enfoquemos en el mundo, hagamos que la gente se convierta a la palabra de Dios, se conviertan a Jesucristo. Y se armó una pelea hace unos días. Bueno, eso no tiene importancia. Vamos a seguir con Spurgeon. El punto es que el hombre murió antes de tiempo. Se armaron unas peleas de que no, que hay que bajar las cosas, que no, que hay que poner la cosa para que la gente venga, que la palabra pecado hay que dejarla tranquila, que hay que suavizar, Suavizaron tanto que el hombre se murió en Francia, fue a Francia a pasar unas vacaciones y era tanta la ansiedad y la angustia de ver cómo todo se estaba requebrajando que el tipo perdió la vida. Modernismo. Ahora estamos en el posmodernismo. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Si usted viaja por el mundo y escucha y ve, ahora hay un relajo espiritual y teológico que nadie quiere decir la palabra pecado. Nadie quiere hablar de arrepentimiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esto parece más un negocio que una religión. Esto se acabó. Entonces, alguien tiene que decir lo que la Biblia dice, ¿o no? ¿Sí o no? Esta semana vamos a hablar cómo Dios resolvió el problema del pecado. Le costó todo a Dios, todo. Se quedó con el bolsillo vacío. Pero ¿cómo es que un Dios todopoderoso no tenía otra salida sin dejar que su hijo muriera? Pero ¿cómo es que Dios tuvo que dejar que Cristo se hiciera hombre para morir en una cruz, para pagar el precio del pecado? Pero ¿por qué tan importante el pecado? Que le costó todo a Dios. ¿Por qué quedó Dios en bancarrota? Entonces, mire cómo la gente trata el pecado con tanta liviandad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que aturde en el mundo espiritual y teológico. ¿Cómo el humano trata el pecado con tanta liviandad cuando a Dios le costó todo? Mire usted lo que dice Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. A mí me gusta el carácter de Dios. Recuerde, la palabra actitud tiene que ver con hechos, con actos, cómo actuamos. Y aptitud tiene que ver cómo somos. Mire cómo es Dios. Dios mismo anuncia su propio nombre. Y mire usted cómo Dios anuncia su nombre en el marco del problema del pecado. Recuerde que en el capítulo 34 viene después del capítulo 31 y 30. ¿Recuerdan el becerro que hizo Aarón con la gente? ¿Recuerdan que lo estaban adorando en la presencia de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y estaba Moisés arriba hablando con Dios. Oiga, papá Dios se le calentaron los ojos y dijo, mira, oye, el pueblo que tú sacaste de Egipto, ve a ver esos bandidos ahí que están adorando un becerro.
Y dice, el pueblo que tú sacaste, porque ese pueblo no puede ser mío. ¿Cómo puede ser mi pueblo si son unos sinvergüenza? Vaya y dígale, vaya, resuelva eso. Y Moisés se asustó, compadre. Entonces el Señor le dice, oye, ¿qué te parece si yo lo quemo a todito y hago de ti una gran nación? Déjame quemarlo, yo lo quemo y lo hago ceniza y de ti. No, pero que mira que Señor, que espérate. Y entonces Moisés va y rompe la tabla de piedra, pide quién está por Jehová, vienen los levitas y dice, vayan, santifíquense en su familia. Empezaron a matar gente. Y después dice Moisés, tengo que subir arriba a hablar con Jehová. Y sube y le dice, ¿sabe una cosa, Señor? Dime, Moisés. Papá Dios estaba, mira, vengo a decirte que, Señor, o usted perdona al pueblo o bórreme a mí también de su libro. En otras palabras, yo me quiero perder con el pueblo. Y el Señor le dice, déjame decirte una cosa, mi negro. Al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿hay gente que pecan, vuelven a pecar, siguen pecando, viven una vida de pecado? ¿Sí o no? Y creen que están engañando a nadie. Compadre, si su nombre no está en ese libro, usted se fastidió. Asegúrese que su nombre esté en ese libro, porque si lo borraron de ahí, usted se fastidió. En San Lucas capítulo 10, versículo 19, Cristo dice, alégrense de que sus nombres están escritos, ¿dónde? En el cielo. Asegúrese, por Dios, asegúrese que su nombre está registrado ahí, porque si no está registrado ahí, no importa lo que usted brinque y patale, usted no va a entrar al cielo. Y si usted ya metió la pata, si usted cometió el pecado, si usted hizo su poca vergüenza, vaya y arregle sus cosas en la manera y la forma que haya que arreglar, pero no lo deje al azar. No lo deje al azar. Resuelva su situación, resuélvalo ya. La iglesia del Señor es el lugar donde se espera que usted se encuentre con el Señor a través de su palabra. Pero la palabra de Dios es limpia, no engaña y le pone la cosa clara. En el capítulo 34, después que Dios decide perdonar al pueblo, y después que Dios decide correr la segunda milla, y después que Dios decide hacer lo que va a hacer, en el 33 Moisés le dice, yo te quiero ver, Señor. Dice, no, Dios el Señor dice, mira, muchacho, si tú me ves, te mueres. No, porque yo lo quiero ver. Ok, está bien, vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a hacerlo para mañana. Tú vas a venir a esta roca, mira, tú ves este hueco que hay aquí, sí. Tú vas a mirar por ahí cuando yo te diga. Yo lo voy a tapar con mi mano. Y después que yo cruce, tú verás mis espaldas. Y yo voy a proclamar mi nombre. Mire, por favor, escuche lo que le voy a decir ahora. Cuando usted lea la Biblia y haya un lugar donde Dios habla, sea sabio. Dios tiene la particularidad que cuando Él habla una sola palabra de Dios, la eternidad no es suficiente para entender todo lo que dijo. Cuando Dios habla en la Biblia, dice tanto que uno se emborracha de tanto que descubre y encuentra y busca. Cuando Dios define su nombre en los versículos 6 y 7, está diciendo cómo Él actúa con relación al pecado. Y la gente no ha querido entender eso. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Le parece bien si aterrizamos aquí? ¿Le parece bien? Hay que aterrizar porque si no el avión se cae. En estos días estamos llegando aquí a Houston el pasado domingo y aquí había una granizada terrible. Algunos aviones lo mandaron para New Orleans y otros mandaron para otros lugares. Gracias a Dios que nosotros no nos mandaron para ninguna parte, pero nada más decían de la torre, no pueden entrar, no pueden entrar. Nos pasamos hora y media dando vueltas. No vimos ningún lugar porque era en el aire. Y bueno, ¿y por qué no nos bajan por alguna ciudad y vamos mirando porque ya veníamos de noche? Y después de hora y media de dar vueltas, entonces nos dejaron entrar. Y finalmente aterrizamos, gracias a Dios, y la gasolina nos faltó porque no hubo que botar gasolina. Así que vamos a botar la gasolina que nos sobró y vamos a bajar el tren de aterrizaje y vamos a aterrizar. ¿Le parece bien si aterrizamos ahora? Yo agradezco que me han puesto aquí un aparato con la cantidad de tiempo y el aparato se apagó. Así que no tengo la más remota idea cuántos minutos me faltan o cuántos minutos se han pasado.
Pero bendito sea Dios, bendito sea Dios. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. A ver qué dice el versículo 6. ¿Cómo dice? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Recuerde que quien va a proclamar el nombre es Jehová. Es el mismo Dios que va a anunciar cuál es el valor, cuál es el significado, cuál es el sentido, cuál es el principio, cuál es la esencia, qué tiene que ver con su propio nombre. Y a mí me gustan estas palabras. Jehová, Jehová. La palabra Jehová, traduciéndola rapidito, ¿ustedes recuerdan en el libro de Éxodo, capítulo 3, cuando Dios viene a hablar con Moisés? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Dice, este es mi nombre con el cual para siempre se me recordará. Jehová. ¿Qué significa Jehová? Sencillamente significa, yo soy el Dios siempre presente. ¿Qué significa? Yo soy el Dios siempre presente. Cuando en el versículo 15 del capítulo 3 del libro de Éxodo, él dice, con este nombre se me recordará para siempre, está diciendo, ustedes, donde quiera que estén, donde quiera que vayan, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, estarán conscientes, estarán bien claros que yo estoy presente. Qué cosa linda. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? A ver, ¿sí o no? Entonces, Jehová significa que Dios siempre está presente contigo. Si estás contento, presente. Si estás triste, presente. Si estás enfermo, presente. Si estás sano, presente. Si estás arriba, presente. Si estás abajo, presente. Si te golpearon, presente, compadre. Y si tú ganaste, presente. Dios siempre está presente. Por tal razón, debemos conducirnos sabiendo que Dios está presente. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? La próxima vez que te enoje, acuérdate, el Señor está presente. Y si hoy escuchas su palabra, no endurezca tu corazón, porque Dios está presente. ¿Es lindo o no es lindo eso? Hablaba con una dama hace unos días en un lugar muy lejos. Déjame ver cómo digo esto, porque tiene la particularidad de averiguar donde quiera que uno está y por internet se conectan. Y bueno, el chisme lo dejamos para otro día, pero déjeme terminar la historia. Esta dama estaba bien molesta con otra persona y dejó de venir a la iglesia. Pasó unos años sin venir, 25 años. Sí, yo también dije eso. Wow. Pero le pregunté, ¿le ha fallado el Señor? Me dijo, no. Y yo doy gloria a Dios, que Dios no nos falla. ¿Por qué? Mire qué cosa linda. Jehová, Jehová, ¿cómo es Él? Fuerte. ¿Qué más? Misericordioso y piadoso. ¿Qué más? Tardo para la ira. ¿Y qué más? Grande en misericordia y verdad. La palabra que se repite 2 veces en ese párrafo tan pequeño, ¿cuál es? ¿Y cuál otra palabra? Misericordia. Es de vida o muerte que usted entienda lo que significa misericordia. Porque cuando usted entiende misericordia, en función o en relación a Dios, entiende cómo Dios trata al pecador en relación al pecado. Versículo número 7. Mire lo que dice el 7. Que guarda, ¿qué cosa? Misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Miren, aquí vamos a aterrizar. Versículo número 6, si son tan amables. Por favor, pongamos cuidado a la explicación ahora y aquí terminamos. ¿Quién está anunciando el nombre? Jehová. ¿De quién está hablando? De Jehová. ¿Qué nos dice de Jehová? El valor del perfil de su nombre. ¿Cómo es el perfil del nombre de Jehová? Número 1, fuerte. El nombre significa siempre estoy presente. Y soy fuerte. Soy misericordioso. Soy piadoso. Soy tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Parémonos ahí. Parémonos ahí. Mi pregunta. Si usted mira todo lo que Dios está diciendo,
es en relación al pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mírelo bien. Dios es ¿cómo? Fuerte. Primero dice, yo siempre estoy presente, yo soy fuerte, soy misericordioso y soy piadoso. La palabra misericordia significa que Dios identifica tu necesidad y viene para suplirla. Adán y Eva, ¿pecaron o no pecaron? ¿Tenían la necesidad de ser perdonados? ¿De ser reconciliados? ¿De que su problema de pecado se resolviera? ¿Vino Dios o no vino? Cuando Cristo vino a la tierra, vino a pagar el precio ¿de qué? Del pecado. Vino como el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. De manera que Dios define en su nombre que el problema del pecado está resuelto. Alabado sea el nombre de Dios. Porque Él es fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira. La palabra ira significa que se enciende la santidad de Dios para destruir todo lo que sea pecaminoso. Mi pregunta, ¿quién cargó el peso de la ira de Dios en la cruz del Calvario? ¿Quién tomó la copa de la ira de Dios? Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿quién envió a Cristo Jesús? Juan 3:16. Entonces, el problema no es que Dios resolvió en Cristo, es que Dios estaba en Cristo resolviendo. Alabado sea su nombre. 2 Corintios capítulo 5, ¿qué dice? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pero mire lo que dice ahora la Biblia. Dice que Dios es grande en misericordia y verdad. Versículo 7. Y ahora dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. La frase perdona la iniquidad significa que toma para sí, que carga para sí la iniquidad. La palabra iniquidad significa un pecado premeditado, un pecado por rebelión, un pecado que usted se sentó a planear. Hasta el pecado más asqueroso, hasta el pecado más espantoso, hasta el pecado más horroroso que usted se pasó un año preparándolo, hasta ese pecado Dios te perdona si se lo confiesa. ¿Es hermoso Jehová o no es hermoso? Y ahora dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si te sigue escondiendo, si sigue ocultando tu pecado, si sigue con esa poca vergüenza de esconderte, eres un malvado. Y Dios no te puede perdonar. Porque el pecado que no se confiesa, no se perdona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y los resultados de tu maldad o tu pecado va a afectar a tus generaciones siguientes. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mi pregunta para ti, y aquí llegamos. Pregunto y te pregunto, ¿está Dios dispuesto a perdonar el pecado de los seres humanos, sí o no? ¿Perdonó Dios a Adán y Eva, sí o no? ¿Qué significa que Dios les perdonó? Significa que Dios tomó su pecado, Dios tomó su culpa y la cargó Él. ¿No fue lo que leímos en Isaías 38, 17? ¿No dice que echó nuestro pecado en sus espaldas? ¿Lo dice o no lo dice? En Isaías capítulo 53, versículo 6, dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Lo hizo o no lo hizo? Mi pregunta para ti, ¿te gustaría cargar tus propios pecados para que te pierda por siempre? ¿O te gustaría que Cristo cargara tus pecados? En el versículo 11 de Isaías 53 dice que mi siervo llevará las iniquidades de ellos. ¿Las llevó Cristo o no las llevó? Entonces el Antiguo Testamento presenta el Evangelio bien claro. Dios mismo vino para ofrecer salvación y vida eterna en la persona de Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces la recomendación es, entrégale tu vida al Señor y acepta lo que Él proveyó. ¿Qué proveyó? Salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo le pregunto, ¿es hermoso esto o no es hermoso?
La paga del pecado es la muerte. Cristo murió. Ahora el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escucha, amigo, amiga. Si en verdad has entendido el mensaje de hoy y quieres decirle sí a Dios, entonces ponte en pie conmigo y al ponerte en pie estás diciendo, sí, Señor, yo acepto el perdón de mis pecados. Sí, Señor, yo acepto ser de su familia. Sí, Señor, yo quiero reconciliarme con usted. Recuerda que quien pagó el precio del pecado es Dios. Recuerda que Adán y Eva no buscaron a Dios, Dios los buscó. Y si estás aquí hoy o estás escuchando este mensaje, no es que tú lo hiciste, es que Dios lo produjo en ti. Al colocarte en pie, al levantarte de donde estás, o si estás escuchando este mensaje a través de la radio, levanta tu mano conmigo. Donde quiera que estés, haz alguna muestra que el cielo vea que le dices sí a Dios. Y mi pregunta, ¿merece Dios que le digamos sí? El apóstol dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Merece Dios tu amor? Sí. ¿Te amó Dios primero? Sí. Hoy entonces dile sí a Dios. Colócate en pie conmigo y juntos terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra. Señor, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el Santo Evangelio. Gracias por la muerte de Cristo en nuestro favor y gracias porque aquella mañana se levantó de la tumba. Gracias porque la salvación es segura y está asegurada y está garantizada por el Espíritu Santo. Señor, usted conoce nuestras debilidades, nuestras fraquezas. Usted conoce nuestros pecados, pero también nuestros errores. Dios, usted sabe bien lo que hay en nuestro corazón. Por favor, venga en esta hora a nuestra vida. Cámbienos y transfórmenos. Que el Santo Espíritu haga un trabajo de reingeniería en nuestra mente y quite esta mente carnal y nos dé la mente de Cristo. Hoy entregamos nuestra vida a usted. Hoy aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y aceptamos su sangre como el precio de nuestros pecados. Hoy, Dios, le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Le aceptamos en nuestra vida como nuestro Salvador y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.